Canal Supercrack Estrella presenta. Expertos predicen que un tercer diluvio universal llegará antes de lo esperado. Hubo un primer y un segundo diluvio. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados se cimbreaban. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas ante la presencia de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dice Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo decidí, y no me he arrepentido, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huye toda la ciudad. Entran en las espesuras de los bosques, y suben a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Jeremías 4, 23, 29. La era del primer mundo terminó también en un diluvio cataclísmico, pero no el mismo donde se salvó Noé. El diluvio del tiempo de Noé ocurrió durante la segunda edad del mundo, y después de la caída, la encarnación en la carne y la incursión de los vigilantes durante el tiempo de Jared. Lo que la gente no piensa es que ha habido muchos diluvios, no solo unos pocos. La inundación global fue aproximadamente hace 13.000 años y erosionó la esfinge egipcia. El diluvio de Noé fue solo hace unos 4.000 años. Revelación geológica. Han ocurrido dos creaciones y dos diluvios mundiales. Aquí hay una prueba brillante, de la Biblia y la geología, demostrando no solo dos creaciones totalmente separadas, sino dos destrucciones mundiales. Pocos han entendido esta sorprendente verdad. Ahora, se encuentra revelada frente a todos los que quieran verla. Ahora, por primera vez, una de las más fascinantes historias que pueden ser contadas. La llave para comprender la sorprendente historia de la Tierra ha sido descubierta. Contrario a lo que millones se les ha hecho creer, los verdaderos hechos de la ciencia y la verdad de su Biblia concuerdan. Los teólogos han mantenido por largo tiempo oculta esta verdad, ella entra en conflicto con sus enseñanzas. Los profesores ateos la han suprimido, la ciencia se ha rehusado a creerla. Solo unos pocos entienden dónde se encuentra la llave que abre la sorprendente historia geológica de la Tierra. Esta ha estado en los dos primeros versículos de su Biblia todos estos años, y usted tal vez ni lo haya jamás notado. El fundamento del conocimiento. La primera verdad revelada en su Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. Esta tierra fue creada tan perfecta, tan bella, que las estrellas de la mañana, los ángeles, Apocalipsis 1, 20, cantaron de alegría. Job 38, 7. Después el siguiente versículo inspirado de su Biblia revela que, esta perfecta tierra fue destruida por una terrible catástrofe. Génesis 1, 2, revela, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra hebrea original que los traductores de la versión Reina Valera tradujeron como estaba en el versículo 2, tenía que haber sido traducida como llegó a ser. Esta es también usada en Génesis 19, 26, Génesis 2, 7 y en muchos otros versículos bíblicos. Vayamos al ejemplo de Génesis 19, 26. En este versículo la misma palabra hebrea que es incorrectamente traducida como estaba en Génesis 1, 2, aquí se encuentra traducida correctamente como se convirtió. Anote, Dios advirtió a Lot y a su esposa no mirar atrás mientras escapaban de la ciudad ardiendo de Sodoma. La esposa de Lot desobedeció este mandamiento y miró atrás con tristeza a la malvada ciudad de Sodoma, y ella se convirtió en una estatua de sal. Obviamente la esposa de Lot no había sido siempre una estatua de sal. Pero cuando ella pecó, llegó a ser o se convirtió en una estatua de sal. De igual forma, la tierra no fue creada originalmente en desorden y vacía. La traducción correcta de Génesis 1, 2, del hebreo original y inspirado lo deja claro. La tierra se convirtió desordenada y vacía. Esta verdad es más clara aún cuando notamos en Génesis 1, 2, que la palabra en español desordenada fue traducida de la palabra original hebrea tou, la cual significa desolación o confusión. ¿Es Dios autor de confusión? El apóstol Pablo fue inspirado a decir Dios no es autor de confusión, y Corintio 14, 33. Isaías dijo Dios no la creó la tierra en vano, todo en hebreo, que es, no en caos y confusión. Isaías 45, 18. La tierra se convirtió en ese estado. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 35. El todo sabio creador, por tanto, no creó inicialmente la tierra desordenada ni en confusión. La única conclusión lógica es que la perfecta creación de Dios se convirtió en una ruina desolada.
Esta verdad es nuevamente clara cuando notamos la palabra en español vacía que fue traducida de la palabra original hebrea bou, la cual significa en ruina incomparable. La correcta traducción de los dos primeros versículos del Génesis debería ser: en el principio Dios creó los cielos y la tierra fue destrozada, desolada, en confusión, y quedó vacía, en ruina incomparable, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2, ¿por qué fue creada la tierra antes que Adán? Es una sorpresa para muchos el aprender que antes que esta tierra fuera creada, Job 38:4-7, Dios creó millones de ángeles para hacerse cargo de su gobierno. Dios puso al gran querubín Lucero a cargo de los ángeles de la tierra. Dios le reveló su gran propósito de agregar nuevos miembros a la familia divina. Dios le habló a Lucero acerca de su propósito de poner al hombre sobre la tierra y crear en él un carácter santo y justo al enseñarle a obedecer sus santas y justas leyes. Pero Lucero decidió que Dios estaba en lo incorrecto y se rebeló. No estaba contento de mantenerse como siervo de la familia de Dios. No quería que un mero hombre de carne y sangre eventualmente se levantara sobre él con autoridad y poder como miembro de la familia de Dios. Lucero permitió que su mente se llenara de odio y resentimiento. Persuadió a un tercio de los ángeles a que se unieran a él en un abierto intento de tomar el trono de Dios. Lucero atacó el reino de Dios e intentó tomar su lugar como gobernador supremo del universo entero. Lucero y su ejército de demonios fueron totalmente derrotados. Cristo dijo y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. El sabio creador arrojó al malvado Lucero y a sus ángeles rebeldes hacia la tierra. Lucero entonces se convirtió en Satanás, el diablo. Sus ángeles se convirtieron en seres espirituales dementes llamados demonios. Durante la gran batalla entre los ejércitos de Dios contra Satanás y sus demonios, la bella tierra se convirtió en un desastre cósmico. Una perfecta creación se convirtió en una desolación. Esta es la historia de ángeles y demonios, las dimensiones ocultas y el antimundo donde reinan los demonios. ¿Por qué los geólogos no entienden la geología? Los geólogos no pueden entender los hechos de la geología. Se niegan a reconocer que durante la rebelión de Satanás y sus demonios en contra de Dios, la tierra existente antes de Adán fue destruida. Con este conocimiento se puede explicar claramente lo que ocurrió con los reptiles, diferentes especies de animales y plantas que fueron enterrados repentinamente en las rocas sedimentarias y que posteriormente conformaron los mantos de carbón que hoy conocemos. Otro punto que debemos destacar y que confunde a los estudiosos de la geología es que el diluvio de los tiempos de Noé enterró los restos del hombre, mamíferos de sangre caliente y muchas otras criaturas como fósiles al cubrirlas con rocas sedimentarias. Estos depósitos posteriores a Adán, en la mayoría de los casos, quedaron sobre la parte superior de las rocas sedimentarias formadas por la catástrofe anterior a Adán, pero en ocasiones, los depósitos del diluvio de Noé se decantaron en la superficie de la piedra original de la tierra y depósitos anteriores, siendo arrastrados por la inundación, quedaron finalmente invertidos, mezclando así la evidencia fósil. El diluvio universal viene narrado en el libro del Génesis, que es el libro más antiguo de la Biblia, y allí se menciona a Yahvé Jehová, y allí también hay muchos párrafos que hablan de un gran diluvio que afectó al planeta en la antigüedad. Hay quienes creen que fue real y quienes no creen que el diluvio universal haya existido. La verdad es que sí existió de verdad, y no solo uno sino dos diluvios, y con una diferencia de 4000 años. Pero ahora nos vamos a preocupar del primero, que fue el más impresionante y se originó solo, porque el segundo lo originaron las bombas atómicas. ¿Qué dice la Biblia sobre el diluvio? Cuando la Biblia cuenta que saltaron las fuentes del gran abismo, se refiere en especial a unas enormes cataratas de hielo, de más de 6 kilómetros de altura y situadas en el Pacífico Sur. Estas cataratas, llamadas también las puertas de Nerval, eran dignas de ver, porque algo tan increíble como un horizonte montañoso de hielo y de 6 kilómetros de alto, debía de ser impresionante. Esta mole de hielo solo podría derrumbarse si la presión del agua ejerciera una fuerza suficiente para romperla. Esta es la puerta de los infiernos, puerta de Nergal o cáncer de la tierra. Esta puerta de hielo es la que cedió, dando lugar al diluvio universal. Aunque la Biblia dice que esta puerta cedió como castigo de los dioses de antaño, la verdad es que todo se vino abajo porque el manto terrestre que había debajo se rompió por la presión del peso del hielo y del agua embalsada. Tal vez sí fue un castigo de Dios. Me puedo imaginar el grosor de la pared de hielo que soportaba el gran embalsamiento, pero esa pared debió hacerse cada vez más fina.
Pero si los habitantes del mundo anterior no la temían era porque siempre estuvo ahí y no daba signos de que se fuera a romper. Esa pared de hielo tardó en formarse más de 10.000 años, y como esta última glaciación comenzó hace 26.500 años, quiere decir que la pared estuvo dando guerra casi los 20.000 años. La puerta era una pared de hielo infinita de alta. Según las hendiduras en las rocas, tenía más de 6 kilómetros de altura. Si mirabas hacia arriba, no se veía el final. Esta puerta estaba asentada sobre el lomo de una cordillera y tras dicha puerta, había una serie de enormes embalses que a lo largo de más de 20.000 años habían ido soltando agua líquida, es decir dejando lastre. Estos lagos sobre el hielo del Polo Sur, se habían agrandado poco a poco de tal manera y estaban llenos de gaviotas y peces en abundancia de todas clases, en especial, focas, morsas, ballenas, salmones, y osos polares, además de pescadores Anunnaki con barcas de pesca. Dice una frase de la Biblia: los caminos del Señor son inescrutables. Para mí esta frase encierra el mundo de caos donde vivimos. Un mundo donde no estamos solos y múltiples realidades dimensionales conviven entre nosotros. Esta noche me fijé en una noticia desde Holanda que decía esto: la heroína regresa a España por la masiva oferta mundial de esta droga. El regreso silencioso de esta sustancia enciende las alarmas y destapa que Holanda es el gran supermercado de estupefacientes en Europa. Durante unos minutos pensé qué narices está pasando en este país, Holanda. Al día siguiente y recién levantado y como si el destino me quisiera hablar, me encuentro con otra noticia que habla de Holanda y el fin del mundo. Johan Wivers, un ciudadano holandés, habla de la depravación a la que llegó su país y todo el mundo en general, y anuncia el fin del mundo. Pero él no se queda solo en anunciar el fin del mundo, sino que además construyó un arca de Noé donde caben 5.000 personas. Tiene dimensiones faraónicas el arca de Noé que este carpintero de 58 años ha construido. Es una réplica de dimensiones bíblicas del arca de Noé, hoy amarrada a pocas millas de la gran mezquita de Salam. En la pasarela que la mantiene ligada a tierra firme espera Johan Wivers, su autor, cuando tenía 33 años. Ocurrió una noche de tormenta en la que olas enormes amenazaban mi pueblo. Soñé que superaban los diques y arrasaban con todo. A la mañana siguiente, mientras trabajaba remodelando una librería, me encontré con un precioso ejemplar ilustrado del Arca de Noé. Fue una señal que me mandó Dios. Me eligió. Desde entonces supe que era yo quien tenía que construir un arca. Cada cuerda, cada tablón, cada clavo, cada esquina. Sería un solo hombre contra los elementos. Se avecina un maremoto que va a arrasar Holanda. Va a ocurrir este año, cuando el arca ya esté lejos de aquí, anuncia. El Brexit ganará el referéndum y Alemania, Holanda y los países nórdicos se unirán a Reino Unido en su huida de la Unión Europea. También Rusia. Al sur quedará la vieja comunidad con la intención de recuperar los territorios del Imperio Romano, incluida Turquía. Todo esto está en la Biblia y significa el final de los tiempos. Este devoto cristiano completó la construcción de su descomunal arca hace 4 años. Hasta el momento no había sido más que una atracción turística, pero ahora planea hacer un viaje de más de 8.000 kilómetros, desde Holanda hasta Brasil, cruzando el Océano Atlántico. Todo para difundir la palabra de Dios y el mensaje de la Biblia. Wivers está completamente convencido de que su barco está preparado para superar el reto. Él mismo tiene capacidad para transportar a 5.000 personas, mide 125 metros de largo, 29 de ancho y 23 de alto, y su peso es de 2.500 toneladas. El arca es una réplica interactiva e informativa, un centro cultural bíblico, comenta el carpintero, que acaba de lanzar una ambiciosa campaña de crowdfunding para obtener los fondos necesarios para llevar a cabo su viaje. El plan de Wivers es retransmitir el trayecto por internet, vía streaming. Si es capaz de atravesar el Océano Atlántico, no solo visitará varias ciudades brasileñas, sino que prolongará su recorrido por todo el continente americano. Buenos Aires, Montevideo, La Habana, San Francisco y Seattle son algunos de los lugares a los que se ha propuesto llegar. Quiero hacer preguntas a la gente para encontrar respuestas que estoy buscando, asegura ilusionado, seguro de que alcanzará su meta. Los más escépticos creen que el carpintero fracasará en su intento, pero también eran muchos los que le tomaban por loco cuando anunció su proyecto para erigir una copia exacta del Arca de Noé. Su colosal obra hace que casi parezcan minúsculas las creaciones de otros devotos, como la del sacerdote que construyó una réplica del Vaticano usando 500.000 logos. Pero ¿hay algún fundamento para creer que un desastre natural de gran magnitud alcanzará a Holanda?
En la noche del 31 de enero de 1953 una gran tormenta surgió en el suroeste de Holanda y se cobró la vida de 1835 personas. 3 semanas después de la tragedia se nombró la Comisión Delta. En 1957 se adoptó la Ley Delta y llevó a que los holandeses contraatacaran creando un extenso complejo de diques y presas que unían las islas y reducían la línea de la costa del Mar del Norte de 1080 a 380 kilómetros. La joya de la corona que le brindara la gloria final del llamado Plan Delta, las obras que funcionaban como barrera de mareas que controla las tempestades en la nueva vía fluvial, completada en 1997 y reconocida a nivel mundial como la octava maravilla del mundo. Sobre este desastre natural se realizó en 2009 una película llamada La Tormenta, del director holandés Benson Bogaerts. Se sitúa en la provincia de Zeeland en el año 1953, cuando se desata la terrible tormenta y posterior inundación. La eterna batalla contra el agua ha sido un factor determinante en la creación de los Países Bajos tal y como los conocemos hoy en día y ha dejado su marca en casi todas las partes del paisaje holandés. 20% del país consiste de tierras reclamadas al mar, y las dunas, diques y otras obras de ingeniería contra el agua son omnipresentes. Los holandeses no sienten falsa modestia y muy orgullosos están de sus notables logros respecto a su ingeniería contra el agua. De ahí la frase Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon los Países Bajos. La capacidad y destreza en este campo inspira respeto más allá de las fronteras nacionales. Los holandeses están considerados los expertos mundiales en el management del agua y muchas compañías holandesas como la Volker Stevin, Smith International y Mammoet, en parte responsables por el rescate del submarino nuclear de origen ruso Kursk, son la primera línea mundial para todo lo referente a rescates, drenados y construcciones en aguas extranjeras. Tanto si concierne a drenajes, reclamación de tierras, construcción de puentes o puertos, los ingenieros holandeses son los mejores en estas áreas. La línea de defensa moderna, la impresionante obra del Plan Delta, da a la población su sentido de seguridad. De todas maneras, aún hoy es importante para Holanda tomar medidas de precaución. En algunas partes del país algunas ciudades se han visto inundadas por obra y gracia de ríos que han desbordado. En estos casos se subsidia a las víctimas y muchos holandeses salen al rescate calzando sus botas de goma dispuestos a prestar su ayuda. La misma reina Beatrix ha acudido alguna vez al lugar del desastre cuando este ha sido muy serio. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.